Eh, a ver, me parece que es momento en que empecemos a charlar qué vamos a hacer con esto. No hay discusiones sobre el aumento de la pobreza, el aumento de la indigencia, el aumento del empleo, sino sobre quién tiene la culpa. Primero, hay algunos casos que son muy claros, es decir, si vos devaluás de la forma en que se devaluó y al mismo tiempo quitas las retenciones, que la retención era un descuento sobre el precio del dólar, entonces obviamente eso iba a subir el precio de los alimentos, y ese fue el gran problema en la Argentina desde que asumió Mauricio Macri. Bueno, esa fue una decisión política de Mauricio Macri. Ahí no hay herencia, no hay década robada, no hay nada, es una decisión política. Si vos decidís sacarle el impuesto a los que más tienen, por ejemplo, sacar el impuesto a la riqueza, sacar todo tipo de retenciones, incluso en el caso de la exportación del ganado, antes le hacías una retención, dejaste de hacerle y ahora le agregaste una devolución, un reintegro se le dice. Cada vez que exportan una vaca, nosotros, entre todos los contribuyentes, lo premiamos, le damos dinero por exportar. No sabemos por qué corno, porque para qué me sirve a mí que el tipo exporte una vaca, pero bueno, le damos dinero. Es decir, hay toda una transferencia del que menos tiene al que más tiene, que son decisiones políticas. Es decir, si nosotros le dimos toda la importación de gas a Shell del ministro Aranguren, y Shell decide importar desde el lugar más caro, es decir, pagar casi el doble el gas de lo que lo pagábamos antes, bueno, entonces, por esa decisión política, todos pagamos el gas más caro, y como la electricidad en Argentina se produce con gas, pagamos la electricidad más cara, y eso sube otros costos. Es decir, son decisiones políticas. Dicho esto, de todas maneras, yo sé que hay mucha gente que le tiene mucha bronca a la gente del gobierno anterior, odia al gobierno anterior, o como quieras llamarlo. Ahora bien, eso no te da razón para que vos te banques cualquier cosa de este gobierno. No hay dos políticos en Argentina, Cristina y Macri. ¿No te gusta Cristina? Ok, buenísimo. Ahora, eso no puede ser que no te deje ver que Mauricio Macri te esté perjudicando. Y no le hablo solo a los oyentes, le hablo a los formadores de opinión, a la gente que opina, seguramente con buena intención, intelectuales, artistas y qué sé yo, y que siguen diciendo esperémoslo. Digo, ponele que a vos te pareció todo mal lo que hizo el gobierno anterior. Dale, listo, tenés todo el derecho a opinar eso. ¿Eso quiere decir que vos vas a esperar a que Mauricio Macri te vacíe los bolsillos? Digo, díganme una sola decisión que haya tomado Mauricio Macri en estos 14 meses a favor de los trabajadores, a favor de la educación, a favor de los jubilados, a favor de la salud. ¿Cuál? El problema es, me parece a mí, que rompimos el equilibrio que debe haber entre el poder económico y el poder político. El poder político tiene que tener constantemente una tensión con el poder económico. Los estados se armaron justamente para que la gente deje de matarse por intereses económicos y para que haya una distribución un poquito más equilibrada y para que el pueblo, la mayoría, tenga voz y voto. Es decir, la democracia es, recordemos, el gobierno del pueblo para el pueblo. Cuando vos ponés un empresario que tiene intereses y que está bien que los tenga, pero lo pones y lo sentás en el sillón de Rivadavia, se rompe la tensión entre el poder político y el poder económico, porque es el poder económico el que se sentó ahí. Y deja de ser un gobierno del pueblo para ser un gobierno de ricos para ricos. Eso es así. Hasta me atrevo a decir la culpa no es de Macri, sino del que lo pone ahí a Macri. De todos los que hicieron fuerza para poner un empresario ahí. Ahora vos ponés un empresario y ¿qué querés? Que deje de poner, tiene 58 años el tipo, que deje de pensar de la misma manera que pensó siempre, que no quiera autodarse, digamos, el soterramiento del Sarmiento como lo hizo, el monumento a la bandera como lo hizo, hacer negocios desde ese lugar, perdonarse las deudas. Es obvio que va a hacer eso. Hay una contradicción intrínseca en poner un gran empresario que tiene negocios con el Estado porque se hizo así. Porque los Macri tenían 7 sociedades anónimas cuando empezó la dictadura y cuando terminó tenían 42. Y siempre hicieron negocios con el Estado. Hicieron muchos negocios con el kirchnerismo también. Era obvio que si lo poníamos ahí, iba a gobernar para ellos, iba a generar negocios nuevos para ellos, y iba a arreglar de mala manera los viejos negocios en los cuales habían quedado cuentas pendientes.
Entonces tenemos que empezar a hacer un esfuerzo, todos, porque en octubre hay que votar, para separar las cosas que tenemos contra el gobierno anterior de este. Si no te gusta uno o el otro, votá un tercero. Pero, por favor, pensemos esta vez bien. Nos equivocamos una vez. Como nos equivocamos, yo me equivoqué muchas veces, yo voté muchas veces y me he equivocado. Pero no lo hagamos, no legitimemos esto. Porque cada medida, cuando dicen ahora, bueno, no vamos a tener más paritarias docentes nacionales, la paritaria docente nacional era algo que venía a paliar el problema del desguace de la educación que se generó en el menemismo. Para que el alumno chaqueño, riojano, tenga más o menos las mismas posibilidades que el de la ciudad de Buenos Aires o el de la provincia de Buenos Aires. Ahora, el ministro Bullrich acaba de decir no, bueno, paritaria nacional no va a haber más. La paritaria nacional servía no solo para que todos los maestros tuvieran el mismo porcentaje de aumento, el mismo salario básico, sino para que si una provincia no podía pagarlo, el Estado Nacional compensaba, le daba plata y lo ayudaba. Hubo una reunión ayer del ministro de Educación con los ministros de la provincia y le dijo, no les vamos a dar. No dejemos que esto suceda. No dejemos que nuestros jubilados no tengan el descuento para el medicamento. Saquémonos el odio por el otro que se nos generó o que por ahí se merece el gobierno anterior. Y pensemos en esto. En cada una de las decisiones que están tomando ahora, se está decidiendo nuevamente que va a aumentar el pan, que va a aumentar el colectivo, costaba 3 mangos, se va a ir a 11, que va a aumentar el gas, ya aumentó la electricidad. Pongámosle un freno a esto. No nos empobrezcamos con alegría. No nos empobrezcamos pensando que esto es mejor que las cadenas nacionales, o que la chorra, o que la loca. ¿Querés pensar que es una chorra, que es una loca? Pensalo. Eso no quiere decir que aceptes que ahora otro gobierno te empobrezca. Hagamos un laburo cada uno de nosotros, convertámonos en periodistas y dediquémosles un rato, ya que nos gusta tanto entrar en Internet, y busquemos cuáles eran las noticias de antes y cuáles son las noticias de ahora. En los 90 los diarios hablaban de flexibilización laboral. En la última década hablaban de nuevos derechos. Ahora nuevamente hablan de flexibilización laboral. La Nación te dice sin ningún problema, hay que bajar los costos laborales. Si vos bajás las cargas que pagan los patrones, hay menos dinero para las obras sociales. Entonces vas a llegar de nuevo a que no vas a tener quien te atienda, un médico que te atienda. Y vas a caer nuevamente en los hospitales, y los hospitales se llenan y no te pueden atender. Un cuñado mío fue a hacerse una radiografía porque se sentía mal y le encontraron un manchón en un pulmón. Y no sabían si era este problema que tenía Sandro, no me sale ahora el nombre, EPOC, o era un tumor. Y le dijeron, venga dentro de 2 meses que le vamos a hacer una tomografía. 2 meses. Y vos no sabés si tenés cáncer o tenés EPOC. Cualquiera de las dos cosas son gravísimas. Eso está pasando ahora. Dejemos esta pelea que tenemos, porque la enorme discusión y la grieta es por lo que pasó la década pasada, y miremos lo que está pasando hoy. Es grave. Se triplicó la cantidad de gente que va a los comedores. Volvió a subir la desnutrición infantil, que según el INDEC mismo de Todesca, en 2015 había llegado al nivel más bajo de los últimos 25 años. Murieron 4 chiquitos en Salta solamente por desnutrición en pocos meses. Es grave. No podemos, por una discusión no saldada, y que seguramente saldará la historia, como pasó con el peronismo, con Perón, con Evita, ya saldará la historia. No podemos, por ese tema, dejar que nos pasen por arriba. Empecemos a hablar de lo que está pasando ahora. Paso los canales de televisión y resulta que ahora todos son programas de historia que hablan del pasado. En vez de hablar de que hoy aumentó el pan, hablan de lo que hizo Cristina o Capitanich, qué sé yo, hace 3 o 4 años. Bueno, eso que se encargue la justicia. No le estamos contando a la gente lo que pasa. Y en el único canal que le estamos contando lo que pasa, que es C5N,
Resulta que todos los días me llegan miles de mensajes diciéndome que no se puede ver, que hay interferencia, que a mí me lo sacaron de la grilla. Aquí mismo en Buenos Aires lo van a pasar al número 16. Radio 10, que tiene la antena más grande del país, también hay problemas para escucharlo. Es una degradación de la democracia muy grande. Y después me pregunto, ¿por qué los otros medios no están contando lo que pasa? ¿Cómo podés ser cómplice de semejante saqueo? No tenés hijos. ¿Cómo los miras a la cara? Es muy grave lo que está pasando. En la campaña se decía, ¿por qué Navarro grita? ¿Se acuerdan cuando eran Scioli y Macri? Y yo gritaba porque sabía quién era Macri y estaba desesperado de que no ganara él. Que ganara cualquier otro. Scioli, Massa, Margarita Stolbizer. No quería que ganara Macri. Porque yo me acordaba de los 90, me acordaba de mis amigos desempleados, de mis vecinos desempleados, de mis primos desempleados. Me acordaba que pasaban 4 o 5 años desempleados, que caían en la depresión, que caían en el alcohol, que se separaban, en la violencia. Yo vi mucha gente sufrir por un proyecto como este. Por eso gritaba y me desesperaba. Y me comí una CB. Porque no, se hace intolerable en una sola vida comerse una dictadura, comerse los 90 y ahora comerse a los Macri. Es demasiado. Es demasiado. Otra vez no. Dejemos de discutir sobre lo que pasó. Ya saben lo que pienso yo. Ya saben lo que pienso yo de la década anterior. Discutamos de lo que está pasando ahora, porque eso pasa hoy. El colectivo lo suben el mes que viene. La electricidad la subieron hace 2 semanas. El gas lo suben el mes que viene. Y resulta que los bancarios consiguieron un aumento del 24% y el Ministerio de Trabajo se lo prohibió, no se lo homologó. No quiere que suban un 24, quiere que suban un 18. Esto está pasando ahora. Y yo veo los demás medios que le pegan al gremio porque va a hacer paro, en vez de explicar que el paro es porque el gobierno no permite que tengan el aumento que se merecen para sostener el poder adquisitivo, ir a la panadería y pagar 50 mangos el kilo de pan. Esto es grave. Esto es grave. La payasada del mejor equipo de los últimos 50 años con el Rabino Berman que reconoce que no sabe nada del tema y que va a rezar, con Aguad que todos los días el cadete hace chistes porque el tipo no tiene la más puta idea de lo que es un celular y lo pusieron a cargo de comunicaciones. Con el ministro de Economía que duró un año, el presidente del Banco de Nación que duró un año, no era el mejor equipo de los últimos 50 años. Con Marcos Peña que solo se ocupa de las redes sociales. Gasta dinero para trolls, para que nos insulten por Twitter. Que además me importa un carajo, ¿te imaginas a mí que me importa que me insulten por Twitter? Es un equipo muy flojo, que encima no prestó atención al cambio que hubo en el mundo con Donald Trump. Es decir, la cosa puede ser grave, puede ser mucho más grave todavía. Digo, hagamos un llamado de atención. Hay gente que la está pasando muy mal y que en los próximos meses la va a pasar mucho peor. Yo sé que algunos nunca lo vieron, pero yo era chico y cuando quedaba un solo trozo de alimento en la mesa y mi vieja decía yo no tengo hambre y no había comido nada. Yo lo vi eso. Está volviendo a pasar en la Argentina. Y en Argentina producimos alimentos para 500 millones de personas y somos 44 millones. Es muy fuerte lo que está pasando. Es muy fuerte. Es un escándalo económico, es un escándalo institucional y tenemos que debatir desde otro lugar. Porque si no, no nos importa nada. Si no nos respetamos ni a nosotros mismos. Ya está, quería decir eso.